Hola, mi nombre es Joan. Bienvenidos a GMAT para principiantes. Hoy vamos a empezar a hablar sobre geometría y más específicamente sobre triángulos. Bueno, para empezar, una pequeña introducción de algo que seguramente ya te sabes de memoria, pero bueno, para que esté completamente claro, vamos a repasar aquí algunos conceptos antes de empezar a hablar de los triángulos. Bueno, como recordarás, una línea es un conjunto infinito de puntos que no tiene propiamente un tamaño, es infinito. Pero si agarramos un pedazo de esta línea, pues se llamará segmento. Y ese sí tiene un determinado tamaño. Bueno, sabemos que cuando se cruzan dos líneas se forman ángulos y los ángulos opuestos tienen el mismo valor, ¿no? Estos dos tienen el mismo valor y estos dos tienen el mismo valor. Los ángulos normalmente se representan con letras griegas, pero no te preocupes porque en el examen nadie va a ver cómo los representas. Hazlo como te sea más fácil. Recordarás que el valor de los ángulos se escribe en grados con una bolita. Y bueno, aplicando este concepto en este escenario en el que tenemos dos líneas paralelas que son cruzadas por una tercera línea, veremos que este ángulo es igual a este y el patrón se repite arriba. Este ángulo es igual a este, claro, pero estos dos ángulos son iguales. Y lo mismo con el otro ángulo. Okay, puedes toparte con este tipo de ejercicios. Bueno, recordarás que si un ángulo es de 90 grados se dice que es un ángulo recto, mientras que un ángulo de 180 grados es llano. Y como recordarás también, la suma de dos ángulos que sea de 90 grados se llaman ángulos complementarios, mientras que si la suma de dos ángulos es de 180 grados, estos ángulos se dicen que son suplementarios. Vale. Lo más importante y lo más frecuente en GMAT es que trabajemos con polígonos, que son formas geométricas formadas por segmentos. Que normalmente son polígonos más o menos conocidos como triángulos y cuadrados, rectángulos, cuadriláteros, y no será mucho más complicado que eso. Pero bueno, vamos a empezar con los triángulos y cada uno de esos polígonos tiene sus propiedades. Empezando con los triángulos, bueno, lo que tenemos que saber para la mayoría de los polígonos es cómo calcular el perímetro. En el caso de un triángulo, pues simplemente sumar el valor de los tres lados. Y también calcular el área o la superficie dentro del polígono. Bueno, en este caso, el área de un triángulo, que se representa normalmente con un delta mayúsculo, pero bueno, una vez más, hazlo como quieras, es la base por la altura entre dos. Y bueno, ¿cuál es la base? La base, pues en realidad es lo que tú quieras. No tiene que ser siempre el lado que está abajo, ¿no? Que parece una base realmente. Pero si escoges este lado como base, pues la altura será el segmento que es perpendicular a este lado y que pasa o que cruza el vértice opuesto. Recuerda que los vértices son, digamos, las esquinas de los polígonos y los segmentos se llaman lados, ¿no? Y así entonces tienes que multiplicar el valor de la base por el valor de la altura y dividirlo entre 2 para encontrar el área. Bueno, pero también puedes escoger este lado como base. Y si escoges ese lado como base, entonces tendrás que trazar la altura correspondiente para poder calcular el área. Y lo mismo para este lado. Si escoges esto como base, pues la altura será esta. Recuerda también que la suma de los ángulos internos de un triángulo es siempre igual a 180 grados. ¿Okay? No importa la forma o el tipo de triángulo, esto será siempre verdad, así que recuérdalo muy bien. Y bueno, existen, como sabes, varios tipos de triángulos especiales, como el triángulo isósceles, en el que dos lados tienen el mismo valor, lo cual hace que estos dos ángulos también sean del mismo valor. El triángulo equilátero, en el que los tres lados tienen el mismo valor, lo cual hace que también los tres ángulos internos tengan el mismo valor. Y como la suma es de 180 grados, pues quiere decir que el ángulo interno de un triángulo equilátero será siempre de 60 grados. Otro triángulo importante es el triángulo recto, que como recordarás tiene aún más propiedades interesantes. Bueno, para empezar vamos a ver que porque estos dos lados son perpendiculares, pues resulta que este lado es la altura correspondiente a este lado, si escogemos este lado como base, y viceversa. Así que el área de un triángulo recto se puede calcular como la multiplicación de sus dos lados que forman el ángulo recto dividido entre 2.
No te olvides que también puedes escoger la hipotenusa, que es el lado más largo de un triángulo recto, como base y trazar la altura correspondiente para calcular el área. No se te olvide. Bueno, lo más importante es el teorema de Pitágoras, que se aplica en los triángulos rectos, que dice que la suma de los cuadrados de los dos lados que forman el ángulo recto es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿no? Recordarás esta fórmula. Es muy importante porque la vamos a usar mucho en los ejercicios de triángulos. Bueno, dentro de los triángulos rectos hay triángulos con propiedades especiales. Podrías encontrar un triángulo recto que además de eso es isósceles, ¿no? Entonces aquí tenemos un ángulo de 90 grados, estos dos lados son iguales, lo cual hace que los otros dos ángulos sean de 45 grados cada uno, porque la suma será de 180. Y bueno, si encuentras un triángulo de estos, quiere decir que la proporción de los lados de este triángulo sigue este patrón. ¿Okay? Los dos lados que tienen el mismo valor, pues son del mismo valor, y la hipotenusa seguirá la proporción de raíz cuadrada de 2. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si tengo un triángulo cuyo lado es 5, el otro lado también será 5 por ser isósceles, y la hipotenusa pues será 5 raíz de 2. ¿Ok? Piensa en esto como la mitad de un cuadrado, ¿no? Y así sabes que la diagonal de un cuadrado pues seguirá siempre esta proporción. Eso te permite calcular los lados de los triángulos sin necesariamente tener que recorrer al teorema de Pitágoras o a la fórmula del área, porque ya te sabes la proporción, así que te permite ahorrar bastantes segundos. Otro triángulo importante es un triángulo recto en el que tenemos como ángulos 30 y 60 grados. Y en este caso sabemos que la proporción es esta, ¿ok? Este lado será 1, este será raíz de 3, este será 2. Por ejemplo, si este lado es 4, pues este lado entonces sabré que es 4 raíz de 3 y la hipotenusa será 8. Recuerda que la suma de dos lados tiene que ser siempre superior al valor del tercer lado, ¿no? Porque a veces si te dicen en el enunciado, bueno, pues tenemos un lado que mide 2, otro que mide 4 y otro que mide 8, es imposible porque entonces el triángulo no cerraría. Así que ten especial cuidado con esta propiedad también. Y bueno, vamos a hablar sobre los triángulos semejantes. Y se dice que dos triángulos son semejantes cuando sus ángulos son exactamente del mismo valor y cuando sus lados son todos proporcionales. ¿Cómo demostramos que dos triángulos son semejantes? Bueno, si encontramos que dos de sus ángulos son iguales, porque el tercero será obviamente igual debido a esta propiedad, o si encontramos que sus lados son proporcionales, ¿no? Por ejemplo, si los lados de este triángulo azul son exactamente mitad de los lados de este triángulo rojo, pues estos dos triángulos serán semejantes. Y bueno, ¿para qué quiero yo encontrar o demostrar que dos triángulos son semejantes? Pues precisamente para encontrar los lados de uno de los dos triángulos o los ángulos de los triángulos, ¿no? Si yo sé que este lado es 3 y sé que este triángulo es un triángulo semejante, pues puedo encontrar la proporción entre este lado y el lado que sea semejante. Lo mismo aplica con las otras propiedades. ¿Para qué quiero saber el área o para qué quiero usar el teorema de Pitágoras? Bueno, como sabes, en los ejercicios tienes que encontrar una incógnita, ¿no? Nos dan información y falta encontrar otro pedazo de información. Pues a veces tenemos que encontrar, por ejemplo, el valor de este lado teniendo el área y la altura, o tenemos que encontrar el valor de la hipotenusa teniendo el valor de los catetos. Bueno, pues usaremos una otra propiedad para poder llegar a esa conclusión. No se te olviden las propiedades especiales que te ayudarán a resolverlo rápidamente, y muchas veces tenemos que usar varias propiedades al mismo tiempo para poder encontrar la información que nos falta. Así que te recomiendo que veas los ejercicios y sobre todo las soluciones, que practiques en tu libro también, y nos vemos pronto.